Esta mañana vamos a continuar con el Hebreos capítulo 6. Estamos en los primeros versículos ahí, Hebreos capítulo 6, y el título es Avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Y antes de empezar, vamos a entregar este tiempo al Señor una vez más y ver lo que Él tiene que decirnos esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que Tú nos has dado en Cristo. Y, Señor, ayúdanos a no quedarnos, Señor, en la inmadurez, más bien a avanzar hacia la madurez. Y realmente de ver toda la destrucción que estamos viendo en nuestro alrededor y entender que la razón por la cual la gente del mundo vive así es porque te han rechazado a ti. Y Señor, Tú nos has llamado primero para darte gloria por nuestras vidas, nuestras maneras de manifestar quién eres Tú. Y sabemos que eso también, la madurez, también nos lleva al contentamiento y el gozo en Ti, Señor. Gracias, Señor, en Tu nombre. Amén. Pueden pasar primero a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y solo vamos a leer algunos versículos ahí y los últimos versículos en sí. Porque esta mañana el título es Avancemos hacia la madurez y estamos viendo las bases que se mencionan en los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 6. Y solo quiero introducir con algo del final del capítulo 11, versículo 39. Todos estos está hablando de santos creyentes en el Antiguo Testamento antes de Cristo, ¿ya? Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ellos no recibieron la promesa, ellos no vieron el Mesías prometido. Capítulo 12, versículo 22. Ustedes, en cambio, hablando de los creyentes ahí, a los cuales había escrito esta carta, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén no terrenal, sino celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Así que todo este libro está enfocado en la persona y la obra de Jesucristo, quien es el cumplimiento de todos los sacrificios, de la ley, de todo lo que vino anteriormente. Y el llamado en Hebreos 6 es de dejar atrás las enseñanzas elementales. Y esas enseñanzas elementales que vamos a estar viendo en sí hablan de la obra, de la persona y la obra de Cristo. Y con esas bases, como nosotros, como creyentes, podemos seguir avanzando, entendiendo la gran obra de Jesucristo y cómo eso sí o sí tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Y a través de esta carta vemos el ejemplo de los israelitas
en el desierto. Y lo que el apóstol está llamando, o el autor está llamando a los destinatarios, es no ser como los israelitas, que la gran mayoría perecieron en el desierto. Más bien, con la base de la fe verdadera, continúan manifestando esa creencia en Dios, en Cristo, por nuestras obras. Entonces, el título de esta mañana es Avancemos hacia la madurez. Y es los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 6. Esos versículos dicen, Hebreos capítulo 6, versículos 1 a 3, estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez o hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. De la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios permite. Esos son los versículos que estaremos viendo. Y ahí se ve varias enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y para los destinatarios originales, esa lista habría sido muy clara en cuanto a lo que está diciendo el autor. Algunas de esas cosas no son son claras para nosotros, pero otras no tan claras. Entonces vamos a estar viendo eso. Y esto viene después de los versículos 11 a 14 de capítulo 5, los cuales hemos visto en los últimos 2 sermones, que hablan de la inmadurez espiritual y que ellos necesitaban todavía leche. Entonces el autor está diciendo, ya, dejamos atrás la inmadurez y avancemos. ¿Y cómo es que nosotros podemos avanzar a la madurez? Solo con bases firmes y correctas. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 11, en adelante, hasta el capítulo 6 y versículo 12, para el contexto de estos versículos. Dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, es decir, los que han alcanzado madurez, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Capítulo 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento. Ya va a dar algunos de esos fundamentos. El fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. De la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, pues después cayeron
es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe la bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia hereden las promesas. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es: la meta es de ir trabajando nuestras vidas sobre las bases principales para llegar a la madurez cristiana. Los maduros son los que han asimilado los fundamentos y continúan profundizando su conocimiento y práctica cristiana. Entonces es por asimilar, por conocer los fundamentos, por internalizarlos y por actuar sobre ellos. Es como vamos madurando. Es importante entender que hay varias interpretaciones en sí, tanto este sermón como el próximo. Hay varias interpretaciones respecto a esos versículos y yo voy a intentar realmente aferrarme al contexto y así no voy a explicar todas las interpretaciones, solo en sí la que yo creo que es la correcta, porque eso es lo que Dios me ha dado para ustedes. Así que aquí es importante entender que versículo 2, bueno, la última parte de versículo 1 habla de arrepentimiento y fe. El versículo 2, de la enseñanza sobre lavamientos, la imposición de manos. También la resurrección y el juicio eterno. Entonces hay 6 doctrinas, enseñanzas elementales que son importantes para la fe cristiana. Pero esas 6 enseñanzas debemos entenderlos como fundamentos. Entonces cuando dice dejando atrás, no está diciendo olvídenlo. Está diciendo con estas bases bien puestas, seguimos. Cuando alguien construye un edificio, si no pone bien los fundamentos, ¿qué va a pasar? O se va a caer después, o ni siquiera va a poder seguir construyendo. Así que estos son los fundamentos que necesitamos tener bien cimentados. Y esos bien cimentados no solo es entender intelectualmente, más bien ir asimilándolos en nuestra forma de actuar. Y dice en versículo 1, dice, dejando las enseñanzas elementales, ¿y cuáles son estas enseñanzas? Las que ya vamos a estar viendo, acerca de Cristo. Entonces estas enseñanzas son de Cristo. Entonces son enseñanzas importantes. Y son de Cristo. Y en sí, Hebreos enseña las cosas más
avanzadas en general. Y la pregunta en general podemos hacer para la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. La carta a los Hebreos es un libro, por decir, cerrado a la iglesia. Es decir, no hay mucha comprensión. Y hay una razón por eso. ¿Cuál es esa razón? Porque somos inmaduros. Todo este libro se construye sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento, tanto de la ley, obviamente, de todos los sacrificios y también la experiencia de los israelitas. Y así que estas enseñanzas son bases que sí debemos tener bien claras para ir avanzando. Y si avanzamos, por ejemplo, entendiendo lo que Hebreos enseña acerca de la persona y acerca de la obra de Cristo, sin lugar a dudas, vamos a madurar. Vamos a madurar. Entonces, el primer punto, trabajar nuestras vidas sobre las bases bien puestas. Hay 6, y en este momento vamos a ver estos 6 fundamentos, y luego vamos a ver los otros aspectos de estos versículos en el punto 2. Hay 6 fundamentos en estos versículos, y en sí vienen en pares. Tenemos, por decir, la entrada a la fe cristiana, lo cual es el arrepentimiento y la fe. El segundo par es la consagración, los lavamientos y la imposición de manos. Es decir, estamos consagrados, apartados para Dios. Y el final, el tercer par es la resurrección y el juicio. Y si uno va, por ejemplo, leyendo Hechos, se ve de todas estas enseñanzas varias veces ahí. Entonces, Hebreos 6.1, el primer fundamento, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. De arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de opinión sobre algo. Y es algo que afecta, el arrepentimiento bíblico es un cambio de mente, cambio de opinión que afecta las acciones de la persona. Es volver, en el contexto bíblico, es volver de nosotros mismos, es volver de amar a nosotros, de amar al mundo, para amar y servirle de corazón al Dios verdadero. Este arrepentimiento es de obras muertas, y estas obras muertas son cualquier obra que no surge de una conexión, una relación íntima con el Dios verdadero. Así que estas obras muertas pueden ser, por decir, buenas obras, ¿no? A los ojos del mundo, o pueden ser netamente perversas. Los fariseos, por ejemplo, en muchos casos, ellos hacían muchas obras buenas. Pero esas obras las hacían en sus propias fuerzas. Y eran obras que no las conducían a la vida. Y obviamente, entonces por un lado había los fariseos, por otro lado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, había los recaudadores de impuestos y los pecadores, ¿no? Y sus vidas se caracterizaban por la perversidad. Y así que todas esas obras, sea cual sea, cualquier obra que hacemos que no surge de un corazón en relación íntima con Dios, es una obra de muerta. Y así es volver de nosotros en todo sentido a Dios. Eso es arrepentimiento. Juan el Bautista, les llamaba a la gente a manifestar su arrepentimiento por un cambio también de acciones. El arrepentimiento genuino
Es eso, Jesucristo. También dijo en Marcos 1, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Pedro, cuando estaba predicando en Hechos capítulo 2, reprender y decir a la gente que estaba escuchando, ustedes son los que crucificaron a Jesucristo. Ellos decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntense, es decir, volver de su maldad al Dios verdadero. Los tesalonicenses tenían testimonio. Si ustedes quieren pasar ahí, Primera de Tesalonicenses, a ver, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Pues ellos mismos, 1 Tesalonicenses 1:9, ellos mismos cuenten acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron, es decir, volvieron de sí mismos, ¿no?, a Dios, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y así los tesalonicenses, los creyentes ahí, tenían buena fama, en el sentido de manifestar su arrepentimiento por volver de los ídolos a Dios. Y eso era el mensaje de los apóstoles. Entonces eso es uno de los fundamentos que solo menciona el autor, este autor a los hebreos. Jesucristo mismo, algunos hoy en día en sí niegan el efecto que tienen el arrepentimiento en la vida de uno. Ellos dicen, bueno, solo es un cambio de opinión respecto a quién es Jesús y su obra, pero no necesariamente va a cambiar la forma de vivir. Y eso es mentira. El arrepentimiento verdadero, como dijo Jesús, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y el arrepentimiento genuino siempre se manifiesta por obras distintas, por una diferente manera de vivir. Continuando con Hebreos 6, 1, el segundo fundamento es de la fe en Dios, de la fe en Dios. Y yo creo que aquí la pregunta que algunos pueden hacer es, ¿por qué no ha dicho la fe en Jesucristo? ¿No? La fe en Jesucristo. Pero creo que aquí dice la fe en Dios es porque abarca todo lo que Dios ha hecho, tanto en el Antiguo Testamento como con Jesucristo, el Mesías prometido. La verdadera fe es confiar en Yahweh Dios y su Mesías Jesucristo. La verdadera fe confía que Yahweh Dios siempre dice la verdad, es confiable y confía en el Mesías que Él ha mandado, es decir, Jesucristo. Los israelitas, en Hebreos 3, unos capítulos anterior a lo que estamos estudiando, en los últimos versículos de Hebreos 3, 18, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ellos manifestaron desobediencia por no confiar. Ellos no confiaron, pero el fundamento aquí en Hebreos 6 es la fe en Dios, una confianza en Dios. Hechos capítulo 20,
Y ustedes, solo voy a leer esto, ustedes pueden pasar a Romanos 3, pero Hechos 20:21 dice, testificando solemnemente tanto judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esta fe? Eso es lo que predicaron los apóstoles. Romanos capítulo 3, Romanos 3, versículo 21 en adelante. Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Y en esa parte está apuntando por la fe en Jesucristo, por lo que Jesucristo ha hecho en cuanto a cumplir la ley, lo que nosotros no hemos podido hacer. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Es decir, confiamos plenamente en Jesús, su persona y su obra. Y eso en sí, lo que la carta a los Hebreos va profundizando. Lo que aquí se encuentra, en resumidas cuentas, toda la carta de Hebreos va profundizando eso. Romanos 10, versículo 9 y 10, esos son versículos bien conocidos. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, está diciendo ahí, César no es Señor. Ningún otro es Señor. Jesucristo es Señor. Y es una plena confianza en Dios y su Mesías, Jesucristo. Esa confesión en ese tiempo significaba eso. Y finalmente, respecto a la fe, obviamente estamos pasando muy rápido sobre estas enseñanzas, pero Hebreos 11, el pasaje que muchos usan para definir la fe, 11:1, Hebreos 11:1 en adelante. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros, con nuestros ojos, no hemos visto a Jesucristo, pero sí tenemos el testimonio de Él en su palabra. Obviamente tenemos el testimonio de Dios por su creación. Y nosotros confiamos en Dios y confiamos en su Mesías Jesucristo. Eso es la fe. Entonces el primer par de enseñanzas, arrepentimiento y fe. Y cuando explicamos el Evangelio, cuando enseñamos el Evangelio, si dejamos al lado el arrepentimiento y la fe, no es el Evangelio verdadero. Continuando con Hebreos capítulo 6, versículo 2.
El segundo par es la enseñanza sobre lavamientos y la imposición de manos. Así que estos son los que nos va a traer un poco más de dificultad, yo creo. Estas enseñanzas para los primeros destinatarios no habrían sido difíciles para entender, pero para nosotros en nuestro contexto no es tan fácil. Lo que debemos hacer es pensar en estos dos ritos y su significado general para luego verlos más específicamente. Así que creo que es obvio, esta parte debe ser obvio, estos dos ritos, los lavamientos, ¿por qué se lavaban, por ejemplo, platos? Se lavaban hasta sí mismos o rociaba, ¿no?, del santuario para consagrar, para separar ese objeto para un fin especial. También el imponer las manos por igual era para apartar o separar a la persona o el objeto, lo que sea, para un fin especial. Así que debemos entender estos dos enseñanzas a apuntar a la consagración para con Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 de Pedro 2, 9, y eso está en una alusión al Antiguo Testamento. Pero ustedes son linaje escogido, ustedes los creyentes, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios había apartado, separado al pueblo de Israel para ser su pueblo especial. Nosotros, los creyentes, somos ese pueblo especial. Entonces, con esa base vamos a ver estas dos enseñanzas. Hebreos 6:2 otra vez. De la enseñanza sobre lavamientos. Y los que tienen la Reina Valera van a ver que dice de la doctrina de bautismos. ¿Ya? De la doctrina de bautismos. El comentarista Kistemaker dice, es digno de notar que el escritor no usa la palabra griega más común, baptisma, o bautismo, ¿no?, sino más el término baptismos, que es lavamientos. Obviamente las dos palabras en el griego están muy relacionadas, ¿ya? En el español no vemos esa relación, pero en griego están de la misma raíz. Además, la palabra aquí aparece en plural. En Hebreos capítulo 9 habla del Antiguo Testamento y lo que hacían. Y dice en Hebreos capítulo 9, en versículo 10, está hablando de lo que hacían antes, ya que tienen que ver solo con comidas, bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Entonces estaba hablando de lo que se hacían en el Antiguo Testamento en cuanto a purificar diferentes cosas. Continuando, el comentarista Kistemaker también dice, la palabra bautismos, aquí en el plural, significa el hecho en sí mismo. En tanto que bautisma, que es singular, que normalmente es bautismo, el hecho junto con su resultado. Y eso es la parte importante. Si se han perdido en eso, no se preocupen. Esa es la parte importante. La expresión en plural, lo que se tiene aquí, probablemente exprese un contraste entre el bautismo cristiano y todos los otros lavamientos religiosos conocidos por los lectores. Es decir, está apuntando al bautismo cristiano sobre la base, voy a decir, o en contraste, en un cierto sentido, de todos los otros
lavamientos que se hacían anteriormente. Yo creo que sí, el comentarista tiene razón, porque los lavamientos en el Antiguo Testamento sí tenían que ver con ser purificado y apartado para un uso especial. ¿Qué es el bautismo en el Nuevo Testamento? Bueno, antes tenían el bautismo de Juan, y eso significaba seguir a Juan como maestro y seguir su enseñanza, como un discípulo de Juan. Había otros que hacían bautismos. Y en Hechos, cuando bautizaban en el nombre de Jesús, estaban declarando algo. ¿Qué estaban declarando? Jesús es nuestro Señor, nos sometemos a Jesús como Señor. Y obviamente en Romanos 6 también explica el bautismo como morir a nosotros mismos, morir al pecado y vivir para Cristo. Entonces, dejar atrás lo anterior para ser consagrado a Dios. Cuando hablamos de ser santo es ser apartado del mundo, del pecado y consagrado al Señor. Así que el ser lavado y bautizado en Cristo significa, ser apartado para Él. Así que yo creo que los lavamientos habrían apuntado a eso, porque ellos habrían conocido bien todas esas ceremonias y obviamente hubieran sido bautizados en el nombre de Cristo. Entonces eso fue una base. ¿Y qué es lo que el autor de los Hebreos está diciendo? Hay que dejar lo anterior y confiar en Cristo como el Mesías prometido. Hebreos 6:2, continuando, de la imposición de manos. Y para explicar eso, vamos a pasar a Números, capítulo 8. Números, capítulo 8. Y en esto en sí, van a ver tanto los lavamientos aquí, como la imposición de manos. Números 8, versículo 5 en adelante. De nuevo, Yahweh habló a Moisés y le dijo, toma de entre los israelitas a los levitas y purifícalos, ¿no? Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado, y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los israelitas, y eso es la parte de imponer las manos. Y harás que y presentarás, versículo 10, a los levitas delante de Yahweh, y los israelitas pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces Aarón presentará a los levitas delante de Yahweh como ofrenda mecida de los israelitas, para que ellos puedan cumplir el ministerio de Yahweh. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos. Otra vez, están poniendo manos sobre la cabeza de los novillos, esta vez los levitas. Y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto a Yahweh, para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida a Yahweh. Entonces, en este pasaje tenemos tanto el lavamiento con agua, ¿no? El rociar, purificar, y también la santificación, es decir, apartar a los levitas para eso que Yahweh les había destinado. Y luego los levitas tenían también que poner sus manos sobre esos novillos para su destino especial también.
En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, también tenemos actos que se hacían, por ejemplo, en Hechos, capítulo 8, una historia de los samaritanos que aceptaron la palabra de Dios, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Hechos 8, versículo 16, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y así varias veces en el libro de Hechos se relaciona el recibimiento del Espíritu Santo con la imposición de manos. Y eso fue primero, ¿no? Primero recibieron los judíos y luego los samaritanos y luego los gentiles. Y obviamente esto significa también que todos los creyentes ya tenemos el Espíritu Santo. Hay otras referencias respecto a poner las manos, ¿no? Para ser sanado, por ejemplo, para ser bendecido por Dios, pero poner las manos encima es otra vez para ser separado y apartado para algo especial. Así que creo que debemos entender esos en forma resumida como consagración, separación del mundo, ¿no? Cuando los levitas fueron separados del pueblo y consagrados al Señor. Un novillo fue separado del resto para hacer por ejemplo, el sacrificio expiatorio. Entonces, tenía que ver con esa separación. Entonces, esos dos, los lavamientos y también la imposición de manos, tiene que ver con esa consagración al Señor. Y otra vez, eso es una enseñanza básica, fundamental. ¿Qué es un creyente por definición? Alguien que ha sido separado del mundo y consagrado a Dios. Hemos sido santificados. Eso es lo que la palabra quiere decir. Santificado es apartado del mundo. Muchas veces nos llama a los santos. Y eso quiere decir, ya no pertenecemos al mundo, más bien ya pertenecemos a Dios. Eso es lo que está apuntando aquí. Continuando con el último par de enseñanzas que tiene que ver con el final. Dice, de la resurrección de los muertos, resurrección de los muertos. Y podemos hacer la pregunta, ¿quiénes son los que van a resucitar? ¿Son solo los creyentes o también los incrédulos van a resucitar? Los dos. Y Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 5, versículo 28, Juan 5, 28, no se quedan asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Y de hecho, si uno va leyendo, por ejemplo, 1 de Corintios, la base de la resurrección es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la base de la resurrección de todos los creyentes. Y también es la base que Él es juez de los incrédulos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en un momento. Pasamos a Hechos capítulo 22. 26.
Hechos, capítulo 26. Y versículo 22. Dice así que habiendo recibido ayuda de Dios, es Pablo hablando, continuó hasta este día testificando, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo, es decir, el Mesías, había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz, tanto al pueblo judío como a los gentiles. Él es el que ha resucitado de entre los muertos. Y volviendo a unos capítulos más antes, Hechos capítulo 17, los últimos versículos, ahí casi 31, 32, Hechos capítulo 17, 31, porque Él, hablando de Jesucristo, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, escucharemos otra vez acerca de esto. Dios ha designado a Jesús el juez de todos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el próximo punto. Pero cuando lo resucitó de los muertos y Él dio testimonio de su poder. Y hoy en día no debemos tener pena en decir, Jesucristo ha sido resucitado. Dios lo ha resucitado. Él es la autoridad y por medio de Él es el juicio. Muchos no creen en el juicio final. Piensan que pueden hacer lo que les dé la gana. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos vergüenza de decirlos, no es así. Y especialmente si esas personas tienen una posición de poder, de influencia, o tal vez son gobernantes. Cada uno va a tener que estar delante de Dios. Y la resurrección de los muertos es a base de lo que Jesucristo se ha resucitado. Todos se van a resucitar, algunos la resurrección de vida y otros la resurrección de juicio. Y es un juicio justo. Y esto es el último punto. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Del juicio eterno. La última enseñanza fundamental aquí. Y podemos hacer la pregunta, ¿quiénes son los que serán juzgados? Y la respuesta es, algunos dicen que aquí está hablando solo de los incrédulos. Y yo creo que estos dos puntos, tanto de la resurrección y el juicio, están hablando de los dos. Pero aquí, por ejemplo, tenemos, es un juicio diferente, ¿no? Los creyentes vamos a pasar un juicio diferente. Los creyentes, por ejemplo, 2 Corintios 5:10, otro versículo muy conocido, 2 Corintios y capítulo 5, versículo 10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y a través de la palabra tenemos, ¿no? Que cada uno vamos a
dar cuentas por lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Moisés mismo estaba pensando en esto, en lo que venía después, ¿no? Y en sí, de estar delante en este juicio eterno, no es necesariamente algo que debemos temer. Moisés en Hebreos 11, versículo 26, Hebreos 11, 26, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, tal como 2 Corintios dice, para que cada uno sea recompensada. Nosotros, como creyentes, vamos a recibir esas recompensas conforme a lo que hemos hecho, estando delante del tribunal de Dios. Y por nuestros hablando de los creyentes, de nosotros mismos, muchas veces manifestamos que no damos mucha importancia al juicio final. Pensamos, como muchos dicen, no pasa nada. No pasa nada. No es así. Justificamos nuestra flojera, excusamos nuestra maldad. Pero con Dios no es chiste. Y nadie se burla de Él. Dios sabe todo. El autor, en este mismo pasaje, está reprendiendo a estos destinatarios que han vuelto atrás en su vida espiritual. Al recordarles del juicio eterno, les está diciendo, mira, pon atención. Eso es una verdad básica, fundamental, que que debes tener presente en tu diario vivir. Pero muchas veces no lo tenemos presente. Y ellos no lo tenían presente. El autor estaba reprendiéndoles, ¿no?, por esa falta. Pero hay un juicio también. Entonces, para nosotros sí hay un juicio. Y no debemos decir, no importa, puedo hacer esto y mañana voy a corregir. No, es hoy. Es hoy hacer los cambios que necesitamos. Pero también hay un juicio para los incrédulos. Y Pablo en Hechos capítulo 24, versículo 25, hablando a gobernantes, los que ejecutaban juicios. Al disertar Pablo sobre la justicia, y esa justicia es la justicia de Dios por si acaso, no la justicia romana. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Félix, atemorizado, tenía temor. Debería haber tenido temor. La predicación del Evangelio para los que no se arrepienten les debe infundir mucho temor, terror. Porque hay un juicio venidero y nadie escapa a ese juicio. Y en Apocalipsis capítulo 6, al final del capítulo, dice lo que va a hacer, lo que estas personas que no se arrepienten van a estar haciendo. Dice, versículo 15, los reyes de la tierra,
Los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Decían a los montes y las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Es decir, ¿quién podrá mantenerse en pie? Cuando dice, ha llegado el gran día, está hablando del juicio, el día de juicio. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Delante del tribunal de Dios. Y la respuesta es, ninguno de esos reyes, esos poderosos, pueden mantenerse en pie. Y obviamente hay muchos otros pasajes que hablan de ese juicio final. Y eso es una base que muchas veces realmente olvidamos. El juicio final es importante, tanto para el creyente como para el incrédulo. Es importante para nosotros en nuestro diario vivir. Es importante también cuando celebramos la Cena del Señor, estamos recordando que Jesucristo nos ha salvado de la ira venidera. Nosotros no vamos a pasar por ese juicio para pasar al tormento eterno. Y eso es una motivación también para esforzarnos y no ser perezosos para batallando contra el pecado. Y eso nos lleva al segundo punto. Y yo sé que ha pasado la hora, pero voy a ser más breve. Y quiero que nosotros realmente nos enfoquemos en esto. Avancemos hacia la madurez. Versículo 1, Hebreos 6:1, por tanto. Y esta frase nos hace recordar de lo que el autor dijo anteriormente, que los maduros comen alimento sólido, mientras que los inmaduros solo leche. Los adultos se ejercen para discernir entre el bien y el mal. Y es por meditar en quién es Dios y cuáles son sus mandamientos. Es por meditar en las vidas de las personas santas en la Biblia. Es por meditar en los principios bíblicos. Es por esta meditación que nosotros vayamos avanzando. Y todo eso a base de Jesucristo y su obra. Hebreos 6:1, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y solo recordarles que estas enseñanzas son importantes y fundamentales. Sobre estas bases, seguimos adelante. Continúa, avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Y la palabra avancemos conlleva la connotación de un esfuerzo en cargar algo. Es decir, no es algo fácil, sino que requiere diligencia, esfuerzo. Quiere decir estar dedicados y activos. Avanzar hacia la madurez no deja lugar para la flojera. Y me da realmente mucha tristeza ver varios hermanos que no hacen mucho esfuerzo. El esfuerzo necesario para avanzar. Y a veces exhortamos una y otra vez lo mismo, año tras año, y no cambia. Eso no está bien. Cuando dice avancemos, está diciendo, haz el esfuerzo, hagamos el esfuerzo juntos. La palabra madurez en la Biblia de las Américas se traduce perfección en la Reina Valera. Y esa palabra, las dos traducciones son correctas.
Y ese quiere decir, Tagui dice, acabamiento, es decir, un buen término, ser completo, ser maduro, ser perfecto, no necesariamente en el sentido de nunca cometer un error, más bien de ser una persona completo, maduro. Por ejemplo, en el fútbol tiene un jugador que ya sabe jugar bien y juega bien. No está distraído, está siempre atento, está haciendo lo que le corresponde. Eso es llegar a la madurez. En un trabajo, el jefe no tiene que estar diciendo a la persona una y otra vez, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás cumpliendo? ¿Qué ha pasado aquí? Eso es lo que está hablando aquí. Con nuestros hijos, cuando decimos, puedes hacer esta tarea y sabemos que han llegado, cuando podemos ir a otro lado, volver y ya está hecho. Bien. Eso es el significado, es de ser completo y maduro. Y eso es por pasar varias experiencias de la vida. Es la misma palabra que se usa también en capítulo 5, versículo 9, cuando dice, Hebreos 5:9, Jesucristo, habiendo sido hecho perfecto, es la misma raíz, mejor dicho, esas palabras, y está diciendo que por medio de sus experiencias, de las tentaciones, por pasar por debilidades en la tierra, llegó a ser una persona completa, con una perfecta madurez. Así que aquí eso está diciendo. Si tú no estás avanzando en tu carácter hacia la madurez, significa que no te estás ejercitando ni esforzando en la verdad. Y tristemente muchas veces no avanzamos porque en lo secreto realmente no queremos avanzar. Queremos seguir siendo niños, mimados. Queremos seguir siendo el centro de atención. Pero el avance es por el esfuerzo, es por medio de ejercitarse. Otro aspecto de ese avance que vamos a estar viendo también en el versículo 3 es que este avance es que avancemos en comunión. Dice avancemos, ¿no? Que nosotros en comunión, avancemos hacia la madurez. No es algo que yo hago a solas. No es una actividad solitaria. Es algo conjunto con los hermanos. Y eso, continuamos con Hebreos 6:3, dice, y esto haremos, otra vez en plural. ¿Quién? Nosotros. Nosotros vamos a avanzar. Y esto haremos si Dios lo permite. Y de este versículo solo quiero enfatizar dos cosas, y uno es exactamente eso. El madurar es algo que hacemos en comunidad. Dios nos ha creado para comunidad. No vas a madurar solito en tu casa. Y a muchas personas apuntan a dos fases, puedo decir, de la vida en los cuales maduramos. Y por ejemplo, uno es cuando uno se casa, ya está con otra persona. Y otro es cuando tiene niños, tiene hijos. ¿No? Porque ya tiene que relacionarse con otras personas. Y eso muestra la madurez. ¿no? Como dicen, yo era una persona muy paciente hasta que me casé. Hasta que tenía hijos. Y en la iglesia yo soy un buen creyente hasta estar con esos hermanos. La madurez viene cuando estamos con otros hermanos. Solo así.
Un error monumental en la iglesia es leer estas cartas como si fueran escritas a individuos. Casi todas las cartas en el Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias o a grupos de creyentes. Hay algunas excepciones, pero fueron escritas así. Y nosotros debemos entender que es en comunidad que crecemos. Hebreos 3, 12 y 13. Tengan cuidado, Hebreos 3, 12 y 13, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense. ¿Quiénes? Dentro de la comunidad, los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Recibimos la exhortación de nuestro hermano. Damos la exhortación a nuestro hermano por el engaño del pecado. Y muchas veces decimos, no te preocupes, estoy bien. Estoy bien. Tal vez un día voy a volver a la iglesia, cuando siento mejor. Y esa es la primera verdad de ese versículo, es lo que hacemos conjunto. La segunda es, sí, cuando dice Hebreos 6:3, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Es decir, Dios es el que tiene que actuar en nosotros. La base de avanzar hacia la madurez es la obra de Dios en nosotros. Es en dependencia del Espíritu Santo. Y hay un buen texto en Filipenses, también es conocido, Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Y eso sí, en esos versículos no está hablando, ocúpense en su salvación para obtener la salvación. Está hablando de, ocúpense en lo que Dios te ha mandado hacer como creyente. Y el contexto ahí muestra eso. Dios es quien obra en nosotros. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que acabamos de ver? Avancemos. Requiere diligencia, requiere esfuerzo nuestro en el poder de Dios. No lo vamos a hacer a solas otra vez, ni aislado de nuestros hermanos, y obviamente sin el poder de Dios no vamos a avanzar. Así que esos son los 6 fundamentos que hemos hablado. Arrepentimiento y fe. Ser consagrado a Dios. Recordar que hay una resurrección y juicio final. Y que nosotros nos esforzamos a base de eso hacia la madurez. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. A seguir avanzando hacia la madurez. Y puedo hacer la pregunta, ¿es práctico lo que estamos enseñando? Bueno, Dios piensa que sí. Muchas veces nosotros no pensamos que sí. Hebreos es muy difícil. Si quieres seguir bebé, pero Hebreos sí, nos ayuda a seguir creciendo. Las preguntas para nosotros, ¿estamos poniendo bien firmes los fundamentos? ¿Estamos continuando en avanzar hacia la madurez? Tenemos que seguir trabajando nuestras vidas sobre estas bases, asimilándolas y poniéndolas por obra.
Vamos a leer para terminar Hebreos 5 a 11 en adelante, hasta 6, 3. Hebreos 5, 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Y Señor, te pido por nuestra iglesia aquí. Te pido por mi persona, mi esposa, por Jaime y Mónica, por Edward y Lilian, primero, Señor, que tú nos ayudes a seguir creciendo en ti, a ser ejemplos aquí. Te pido por la congregación, por los miembros aquí, Señor, que nosotros podamos seguir creciendo juntos, entendiendo el engaño del pecado, entendiendo que necesitamos tener estas bases bien puestas. Y por esas bases sí podemos seguir adelante. La única manera para hacer frente al engaño del mundo, a la maldad del mundo, es por la fe, la confianza plena en ti, entendiendo que tú eres el juez de todo. Y Señor, te pido que nosotros podamos entender estas verdades, meditarlas y seguir avanzando, entendiendo todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y que sea muy práctico en nuestro diario vivir, Señor. Que tú nos sigas transformando, que damos buen fruto, Señor, por esta madurez. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. En tu nombre, amén.